Bienvenidos a todos a esta charla que está organizada por AISAC. Es un placer ver tanta convocatoria el día de hoy. Veo que, por lo que han puesto en el chat, participan de distintos lugares del país, así que muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Ariadna de Yurka, soy guía del Parque Nacional Los Glaciares y formo parte de la Asociación de Guías de Santa Cruz, conocida como AISAC. Y este encuentro forma parte de un ciclo de charlas que se inició el año pasado, en julio. Ya como asociación se han hecho varias temáticas, varias charlas, y referidas a la ley de glaciares. Como guías de un área que protege una de las mayores masas de hielo de acá de Sudamérica, de Argentina, creemos que es fundamental contar con información científica y real para poder comprender. Discúlpenme, voy a hacer una cosita. Que es fundamental contar con información científica real para poder comprender la dinámica que tiene nuestro territorio, tanto en la Patagonia argentina como chilena. Y como intérpretes también del patrimonio, somos como guías un nexo entre los visitantes, los residentes y el recurso que vamos a tener en este momento, ¿sí? Y desde AISAC mantenemos un firme compromiso, ¿sí? Con la gente local y con respeto y valores hacia ciertos recursos, ¿sí? Y buscamos integrar un enfoque sistémico con dimensiones socioculturales, históricas y físicas de toda nuestra región, de acá de Patagonia. Y hoy nos convocó un tema bastante complejo, eh, que son los incendios que han pasado estos primeros 2 meses acá en Patagonia, pero que no vienen sucediendo hace muy poco tiempo, sino hace un largo periodo de años y que ya es de público conocimiento. Y el día de hoy tenemos el lujo, ¿sí?, de contar con un investigador que pertenece al CONICET y a NIGLA, que ha hecho un estudio junto con otros países sobre el rol del cambio climático en los incendios de Patagonia, perdón. Y nos parece súper importante poder sumar conocimiento y de la mano de nuestros científicos que tenemos acá en nuestro país. Así que quería agradecer a Juan por la predisposición que tuvo en el primer momento que tuvimos contacto para poder comenzar con esta charla para el día de hoy. Y queremos comentarles un poquito sobre Juan, para quienes por ahí no están muy empapados en el tema, porque esta charla, si bien como guías apuntamos a capacitarnos constantemente en el rubro turístico, decidimos y pensamos, como les comentaba, que estamos muy enlazados con la comunidad local y creemos que es necesario que todas estas charlas sean abiertas para todo el público y sean gratuitas, ¿sí?, para que podamos enriquecer mucho más con conocimiento científico y real. Juan fue distinguido, ¿sí?, con un premio que se llama el Premio del Estímulo Bunge y Bonn. Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas, Juan, antes de comenzar, para que ya luego te puedas explayar vos mismo. Mencioné lo de tu reconocimiento del premio sobre los estudios en recursos hídricos y clima. ¿En qué momento de tu carrera decidiste que los incendios debían ser un foco central para tu investigación? Y también estuve averiguando sobre el estudio que hiciste y vi que habían varios países que formaban parte de este estudio, como Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Estados Unidos. ¿Cómo fue que estos países formaron parte de este estudio? Y sobre la actualidad, otra consulta, que este verano, como fue de público conocimiento y los que vivimos acá en Patagonia lo sentimos muy de cerca, los incendios que se generaron entre enero y febrero. Lo que vivimos estos meses, ¿es la nueva normalidad de la que tanto se está hablando o todavía nos puede sorprender aún más el cambio climático que se está viviendo y puede llegar a venir? Ya dicho esto, no quiero hablar mucho más.
tiempo a esta charla y quiero brindarle la palabra a Juan y agradecerles nuevamente por el tiempo. Gracias, Ariadna. Voy a tratar de no spoilear parte de la charla porque va a haber algunas respuestas que van a estar ahí en la presentación, pero en relación a la primera pregunta de cuándo se me ocurrió empezar a estudiar este tipo de fenómenos, yo vengo más de la hidrometeorología, la hidroclimatología, entonces empecé a ver o analizar eventos extremos que no necesariamente explicaban lo que pasaba en el territorio. Y muchos de ellos, o mucho de lo que pasaba en el territorio, está explicado por una combinación de factores climáticos. No solo mirar la precipitación, o mirar la temperatura, o mirar la humedad, o mirar el viento, sino que el cambio climático no discrimina alguna que otra variable del sistema climático, sino que afecta en líneas generales a todas las variables. Entonces, la generación de incendios es multifactorial. Hay múltiples causas detrás y dentro de los factores físicos y dinámicos vinculados al clima, hay un montón de variables involucradas y me parece que el abordaje del estudio de incendios tiene que ser primero multidisciplinar. No se pueden quedar con lo que yo diga hoy en esta charla, sino que cada uno dentro de su profesión y dentro de su especialidad piense cómo puede aportar al conocimiento de este tipo de fenómenos. Y bueno, en relación a la segunda pregunta. Lamentablemente las proyecciones climáticas no son las mejores para la región en líneas generales, para Sudamérica y en particular para la región patagónica, en cuanto a la ocurrencia de incendios, en donde un clima más cálido y más seco sin duda va a favorecer que este tipo de fenómenos lo tengamos más presente. Así que eh, yo no soy un héroe ni nada, simplemente colaboré con un granito de arena para que este estudio salga publicado y ahora se está trabajando en una publicación científica para enviar a una revista internacional. Entonces me parece sumamente relevante bueno, que tengan interés por presentar estos resultados. Y si querés, ya arranco a compartir la presentación, si les parece. Muchas gracias por contestar las preguntas. Sí, 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 ya podríamos empezar. Yo me voy a mutear y cualquier cosita nos hablamos al chat, así no interrumpo. Bien. Ah, y quería aclarar que primero vas a brindar la charla de tu estudio y al finalizar vamos a hacer una serie de preguntas. Así que vayan escuchando, anotando sus preguntas, si quieren las pueden ir subiendo al chat de acá del Zoom, ¿sí? Que las vamos a decir al finalizar. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, ojalá pueda contestar todas, pero bueno, soy Juan Rivera, trabajo en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en IANIGLA, el CONICET. Lo habrán escuchado nombrar estos días al IANIGLA porque es el organismo que elaboró el Inventario Nacional de Glaciares, así que está muy ahora en boga en estos días. También pertenezco al Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos. Y les voy a mostrar este estudio que analizó el rol del cambio climático en los incendios de 2026 en Patagonia. En particular, se analizaron dos regiones que ya voy a mencionar más adelante. Y esto se publicó en lo que es una etapa preliminar, un informe científico bueno, a posteriori lo vamos a someter a revisión por pares para ver si logramos que se publique en una revista internacional. Pero bueno, después les voy a compartir el link de esta publicación preliminar, donde ahí abajo pueden ver toda la lista de autores que participamos, investigadores de Chile, de Reino Unido, de República, de Países Bajos, de Dinamarca, en fin, no recuerdo cuántos países son en total, pero tal vez les resulte curioso cómo gente de otras partes del mundo, científicos de otras regiones del mundo,
interesados por entender qué pasa con los incendios en Argentina. Eh, la problemática es que o lo bueno es que esto tomó repercusión mediática internacional, el tema de los incendios, en particular vinculado a la ferocidad, la severidad de los mismos y la persistencia a lo largo del tiempo. No fueron unos incendios más, fueron incendios extremadamente largos, extremadamente potenciados por las condiciones climáticas. Entonces, ahí dejo dos imágenes satelitales tomadas publicadas por la NASA, donde se ven los incendios que ocurrieron cerca de la ciudad de Concepción, en el centro sur de Chile. Esta imagen es del 18 de enero del 2026 y la imagen de la derecha, la imagen de los incendios, en particular en la zona del Parque Nacional Los Alerces, cerca de Esquel. Ha habido incendios en el Parque Nacional Los Glaciares. No hemos abordado ese tipo de incendios, pero sí, cuando uno ve la imagen general del sur de Sudamérica y los focos de incendio que se estaban dando en los meses de verano, cada vez es más amplia la región afectada por este tipo de fenómenos. Y acá titulaba el diario The Guardian de Reino Unido como que son casi imposibles de detener y que todo lo que va a quedar van a ser cenizas. Es lo que las noticias que aparecían los primeros días de enero en repercusión de estos incendios en el Parque Nacional Los Alerces, en el norte de la provincia de Chubut. Entonces, todas las agencias internacionales tomando conocimiento de la situación que estaba pasando. Hablamos de Parque Nacional Los Alerces, sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, árboles milenarios de más de 3.000 años o casi 3.000 años de antigüedad. Eh, es obvio que la comunidad científica se va a querer interiorizar y va a querer analizar este tipo de fenómenos, y ahí es como surge parte de la motivación de ver, bueno, qué estuvo detrás de la ocurrencia de estos incendios. En particular, el objetivo es ver si las actividades humanas que fomentan el cambio climático antropogénico, asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero, asociado a las quemas de combustibles fósiles, si tuvieron un factor detrás. Hacemos ciencia y a priori no sabemos con qué resultado nos vamos a encontrar. Entonces, la idea inicial era, bueno, ver qué rol tenía el cambio climático en favorecer la ocurrencia de estos incendios. Y bueno, se utilizaron un conjunto de observaciones, simulaciones numéricas, que combinaron el análisis del clima del pasado, donde se asume que en el periodo preindustrial las actividades humanas no tenían un rol fundamental para generar este tipo de fenómenos, y que la composición de la atmósfera estaba aproximadamente no, no influenciada por las actividades humanas, mientras que en el clima actual, bueno, las condiciones tenemos este grado coma 3 de calentamiento respecto a ese periodo del pasado. Entonces, comparar qué pasa en la actualidad, cómo era el clima en el pasado, y bueno, si hay alguna diferencia que se pueda atribuir al cambio climático. Y todo esto está analizado y las metodologías aplicadas por eh, ya tenemos un background de muchísimas publicaciones científicas que utilizan los mismos métodos. Entonces, si bien, como les decía, este es un informe preliminar, se está utilizando metodología de altísimo nivel para tratar de comprender estos procesos. Entonces, quería como ejemplificar cuál es el rol de la variabilidad natural, porque no podemos descartarlo, y cuál es el rol o cómo identificamos el cambio climático. Entonces, acá hay una serie temporal de una variable X, no importa cuál, que evoluciona a lo largo del tiempo. Y fíjense que esta señal, que puede ser precipitación, temperatura, lo que fuera, en el gráfico de arriba a la izquierda, por si no ven el puntero del mouse, oscila alrededor de un valor medio. Y eso podemos decir que es variabilidad natural. Es un fenómeno que está sucediendo oscilando entre algún valor alto y algún valor bajo. Y después tenemos unas series temporales que evidencian procesos de cambio climático.
hay un incremento a lo largo del tiempo en esta serie temporal, hay un salto, una discontinuidad hacia mayores valores o puede ser menores valores, y lo que también se atribuye al cambio climático es el cambio en la variabilidad. Esta variable oscilaba entre tal y cual valor, a partir de un determinado momento empezó a mostrar un incremento en su variabilidad. Todo puede ser vinculado a incremento en la temperatura o algún salto vinculado también a cambios en regímenes de lluvias o de eventos extremos y demás. Eh, y acá, bueno, muestro un pequeño ejemplo para que entendamos conceptos vinculados al cambio climático, cómo era la lluvia en Santiago del Estero. Sé que hay gente de todo el país, así que bienvenidos para entender esta problemática que afecta a la Patagonia, pero la vemos en todas las regiones del mundo. La precipitación anual en Santiago del Estero, la curva roja, marca el periodo 1941-1970. Vemos que en el eje X tenemos los valores de precipitación y vemos que esa curva roja tiene el valor más alto, más picuda la curva, en torno, si uno baja y trata de buscar un valor en el eje X, se va a encontrar con un 450 milímetros, por ahí, 420 milímetros. Ese era el valor medio de la precipitación anual en Santiago del Estero. Fíjense qué pasa si yo tomo el periodo 1971-2000, que es la curva verde, donde veo los valores más altos que coinciden con el pico en la curva. Fíjense qué pasa a los 600 milímetros. Entonces, ahí me está hablando de un cambio en el clima, en las condiciones climáticas que favorecieron un incremento cercano a los 200 milímetros en Santiago del Estero. Probablemente haya cambiado la forma en la que llueve, en la que se distribuye la lluvia, etcétera. Entonces, ese es un pequeño ejemplo que muestra cómo puedo identificar cambio climático analizando datos abiertos del Servicio Meteorológico Nacional, que cualquiera puede pedir y hacer este tipo de análisis. Entonces, ahí vamos a otros conceptos que están vinculados a la detección y a la atribución, que lo voy a estar mencionando el término atribución sobre todo bastante, que son conceptos que están interconectados. La detección se define como el proceso de demostrar que el clima está... Bien, volví a hablar. Eh, entonces, por ejemplo, decir que se incrementó la frecuencia de ocurrencia de olas de calor en la provincia de Córdoba. Yo, mediante un método estadístico, obtengo ese resultado. Bueno, estoy detectando un cambio. Después, una vez que detecté ese cambio, la atribución va a buscar quién tiene la culpa de ese cambio. Entonces va a buscar contribuciones relativas de múltiples factores causales. Por ejemplo, que el incremento en la frecuencia de ocurrencia de olas de calor en la provincia de Córdoba se debe al incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Yo ahí estoy echándole la culpa a las actividades humanas que favorecen el incremento en las olas de calor. Entonces, para este estudio de los incendios vamos a tener que hacer algo similar. Vamos a tener que empezar a buscar culpables. Em, Y típicamente, bueno, se utilizan dos metodologías que una se basa en simulaciones numéricas, donde las simulaciones ya traen por separado, por ejemplo, un modelo climático, reproduce el clima lo mejor que puede del planeta Tierra y tiene todas las ecuaciones resueltas de la dinámica de la atmósfera y demás, y tiene las contribuciones, obviamente, de los gases de efecto invernadero. Entonces, como es todo computacional, yo de repente agarro y le digo, apagame el dióxido de carbono y déjame solo el metano. ¿Cómo ese gas de efecto invernadero contribuyó en el cambio en la precipitación o en la temperatura? Bueno, ahora apagame el metano y déjame el dióxido de carbono. ¿Qué pasó? Bueno, ahora apagame todos los gases de efecto invernadero y déjame la variabilidad natural. ¿Cómo se comportó la variable? Y ahí, comparando esas simulaciones, puedo ver cuál es el factor que está detrás de un cambio en una determinada variable. Y después, la que les mencioné al principio, que es la que utiliza la metodología que hace de este estudio, es, bueno, comparo qué pasa con las condiciones actuales en el clima, las comparo con un periodo climático en el pasado en el cual no tenga esa condición climática influencia las actividades humanas. Y lo mismo puedo hacer a futuro. Puedo decir, bueno,
me paro de acá a fin de siglo o cuando la temperatura del planeta alcance los 2 grados de calentamiento y veo cómo evolucionaría ese fenómeno. Y acá un breve ejemplo, bueno, esto que les mencionaba de prender y apagar gases de efecto invernadero, como para ver que la anomalía de temperatura, que en el periodo 2010-2019 andaba en 1,1 grado de calentamiento, bueno, las barritas rojas me dicen qué gases o qué explicaría ese incremento, y básicamente el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y demás son parte eh, de las barritas positivas que están explicando ese calentamiento. Entonces, descritas las metodologías y demás, viene World Weather Attribution, que es un organismo, es una colaboración entre científicos de diversas regiones del mundo que busca eh, determinar estas contribuciones del papel del cambio climático sobre diversos fenómenos. Por ejemplo, acá vemos que hay una noticia o un estudio de atribución que determinó que el cambio climático hizo más mortífera la ola de calor en 10 veces, 10 veces más probable una situación de muerte asociada a una ola de calor. O en el oeste de Norteamérica, el calor extremo hubiera sido virtualmente imposible en un mundo sin cambio climático. Así que son el tipo de estudios que hacen este consorcio, este conjunto de científicos a los cuales en algunas ocasiones me invitan a participar. Yo ya participé en el análisis de atribución de una sequía, de una ola de calor, de las inundaciones de Bahía Blanca de marzo del 2025, y este es el cuarto estudio en el cual estoy colaborando, así que fue bastante variado el tipo de fenómenos que analizamos. Entonces, bueno, se arma una reunión de Zoom, son 15 científicos extranjeros pidiendo colaboraciones locales. Había científicos de Chile, porque una pata del estudio era analizar los incendios cerca de Concepción, y había científicos de Argentina, yo por parte del IANIGLA y la doctora Natalia Pesac por parte del CEMPAT en Puerto Madryn. Eh, Así que había que consensuar cómo se definía un evento, el evento de incendio. El problema que había era que mientras nosotros estábamos reunidos en Zoom, los brigadistas todavía lo estaban combatiendo. Entonces, va a ser parte de la incertidumbre que les voy a mencionar al final de la presentación. Les voy a estar mostrando un estudio como incompleto, porque miramos una parte de la película, no la pudimos ver toda porque lamentablemente no dieron los tiempos para seguir esperando y hacer un análisis completo. Entonces, ¿qué estaba pasando como a principios de enero? O durante el mes de enero, cuando estaba como exacerbándose la situación. Fíjense, esto lo publica la página que describe el plan de manejo de fuego y demás, donde estaba el índice de combustible disponible con los datos meteorológicos de la estación Esquel Aero, donde para los primeros días de enero, cerca del 10 de enero, se estaba llegando a máximos históricos de disponibilidad de combustible. O sea, cualquier cosa que eh, tocaran las llamas se iba a quemar. Los pongo en contexto también de que durante el periodo, entre los primeros días de enero y mediados de febrero aproximadamente, se registraron 3 olas de calor. Y en una temporada de verano, registrar 3 olas de calor únicamente sucedió 3 veces en los últimos 65 años, como para mostrarle lo inusual del contexto climático. Se registraron 11 días consecutivos de temperaturas máximas extremas en Esquel, la segunda racha más extensa de los últimos 65 años. Eh, y en particular se registró la temperatura máxima más alta para un día de enero en el Bolsón, 38 grados 4. Eh, Creo que fue el 5 de enero. Y acá vemos parte de un informe del Servicio Meteorológico que mostraba
mapas de índice de calor extremo donde toda la zona de el sur de Neuquén, oeste de Río Negro, oeste de Chubut y parte del norte de Santa Cruz estaba bajo condiciones de olas de calor y de temperaturas muy por encima de los valores normales. Entonces, con ese contexto partíamos. Y había que, bueno, tomar decisiones respecto a los indicadores a utilizar. Eh, Se tomó como decisión tomar un índice que se basa en calor, sequedad y viento, que es el índice Heat, Dry and Wind Index, el HDWI, lo vamos a simplificar así, que se basa justamente en el producto de la velocidad del viento y el déficit de presión de vapor variable que depende de la temperatura y humedad. O sea, ahí estamos metiendo dentro de la bolsa en eh, un indicador que me va a dar o me va a estar indicando, bueno, condiciones potencialmente peligrosas para el desarrollo de incendios. Y otra cosa que quisiera aclarar, acá no importa si el incendio lo inició quien haya sido, si una persona, si cayó un rayo, nosotros eso tiene que eso depende de la justicia, ¿entienden? Nosotros analizamos las condiciones climáticas que, una vez arrancado el incendio, bueno, ¿qué hizo que perdurara durante tanto tiempo, quemaran tantas hectáreas y demás? Bueno, ahí va el foco del estudio. Y en particular, si bien les mostré dos regiones donde el estudio hizo foco, yo me voy a centrar en los resultados de Patagonia, de Patagonia Argentina, para que nos alcance el tiempo. Pero el resto del informe también analiza las condiciones en centro y sur de Chile. Y acá tenemos, bueno, anomalías de este indicador entre el 2 y el 6 de enero en Patagonia, donde se ve claramente los focos ahí de incendio en la zona norte noroeste de Chubut. Y la evolución de ese indicador en línea roja, vemos cómo evolucionó a lo largo del tiempo entre los meses de enero en la temporada de verano, donde se ve que a comienzos de enero y también hacia la segunda mitad de enero mostraba valores muy altos, casi los más altos de la serie histórica, donde el espagueti ese muestra todos los valores diarios del índice para todos los años que se analizaron. Obviamente se analiza una región, la región que está centrada en esta cajita azul. ¿Por qué no nos centramos justamente en las manchitas rojas donde estaban los mayores valores? Porque trabajamos con modelos climáticos y imagínense que representan el clima de todo el planeta. Entonces, no les podemos pedir mucho detalle espacial en particular. Entonces, tenemos que agarrar un área mucho más grande de la que quisiéramos para analizar este tipo para hacer este tipo de estudios. Así que se trató de agarrar una cajita que contuviera la zona de los incendios y el foco de análisis se dio en el valor de 5 días consecutivos de este indicador entre diciembre y febrero, considerando la ventana de incendios entre el 6 y el 20 de enero. O sea, fíjense que estamos tomando un periodo mucho más reducido que, que el de la duración misma de los incendios. Y también, no solo para quedarnos con las condiciones que estaban sucediendo meteorológicamente hablando en la región, sino que también analizamos cuál era el rol de la precipitación en los meses previos, porque sabemos que si el bosque estaba en condición de sequía no fue porque no llovió el día en cuestión que se estaba incendiando, sino que venía arrastrando una situación de déficit. Y en particular analizamos los 3 meses previos, o sea, la ventana de tiempo noviembre, diciembre, enero, donde, fíjense, la línea roja muestra la evolución de la precipitación en esta cajita en ese periodo y fíjense que donde está la franjita amarilla que indica la ventana de ocurrencia de los incendios, fíjense que la línea negra muestra los valores mínimos absolutos en la región desde el año 1980. O sea, la situación de déficit en las precipitaciones ya era alarmante y obviamente va a ser un factor que está detrás de este incremento en la ocurrencia de incendios. Ahora empieza lo complicado que
la figura parece compleja, pero yo les voy a ir diciendo qué es lo que hay que ver y perdón que está en inglés algunas cosas, pero bueno, lo saqué directamente del estudio y quedó así. En particular, bueno, ya tenemos separadas dos variables, el índice que lo podemos vincular a la ocurrencia de incendios y la precipitación precedente en los meses previos para ver para dónde va la cosa. Y fíjense que, bueno, acá tenemos la tendencia desde el año 1980 en este indicador vinculado a los incendios, donde se ve una clara tendencia positiva. No importa las unidades ni nada. Y acá tenemos el valor en este cuadradito fucsia de el indicador en el momento más álgido de los incendios, que da un valor de 6, algo, no importa. Eh, Ahora, cuando vamos a ver periodos de retorno, a ver qué tan frecuente es tener un valor de 6 y piquito en estos días de enero. Y vamos a hacer ahora las dos comparaciones. Clima actual, que son los puntitos rojos, y clima del pasado sin la influencia del calentamiento global. O sea, los puntitos azules me muestran un clima 1,3 grados más frío que en la actualidad. Que ese 1,3 grados yo lo explico por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, fíjense, en el clima actual, yo voy al valor 6 y piquito, toco la curva y bajo al eje X y me dice que o un valor de 6 y pico en el índice de incendios se da una vez cada entre 2 y 4 años en el clima actual, lo cual se aproximó a 5 años para la cuantificación de la atribución. O sea, es algo que no pasa todos los días, pasa cada 4 o 5 años en tener un valor así en la región. Ahora, sigamos la línea punteada y vayamos a ver cada cuánto pasaba en el pasado. Toco acá, bajo, y me da una vez cada 46 años. O sea, las actividades humanas están haciendo que, en vez de tener una condición de incendios que la tengo cada 4 o 5 años, o sea, que la tengo cada 50 años, ahora la tengo cada 4 o 5 años. Ese es uno de los resultados que aparece al principio. Y después, si nos vamos a la precipitación, es lo mismo. Acá tenemos la evolución temporal. Se ve una clara tendencia decreciente en el acumulado de precipitación entre noviembre y enero, donde si nos vamos de nuevo al cuadradito fucsia del periodo actual, que está en un poquito más de 200 milímetros. Me voy hasta donde llega la línea del clima actual y me fijo cada cuánto se recurre. Bueno, está un poquito más abajo de 10 años. Si me voy al clima del pasado, está por encima de 100. O sea, rarísimo tener una anomalía de precipitación como la que tuvimos en el clima actual. Así que no es particularmente extremo el valor del índice de incendios, pero obviamente habría sido muchísimo menos frecuente sin el efecto del cambio climático provocado por el ser humano. Y en cuanto a las precipitaciones, tenemos entre un 32 y un 35% menos de precipitaciones que en un clima 1,3 grados más frío. O sea, las actividades humanas hicieron que muchos pensamos cambio climático, calentamiento global, y no son cosas, si bien una cosa lleva a la otra, no nos olvidemos del resto de las variables. Y la precipitación es una de ellas, y la precipitación está mostrando una señal de cambio climático asociado a las actividades humanas. Esta reducción de más de un 30% está asociado a las actividades humanas y se combina a su vez con el incremento en las temperaturas. Así que da un cóctel que claramente favorece este tipo de fenómenos. Ahora bien, tenemos variabilidad natural. No es que estamos en el modelo de computadora que de repente apagó la variabilidad natural, sino que la tenemos y la podemos cuantificar. Teníamos condiciones, la niña. En particular, acá muestro un gráfico de los últimos informes del estado de las temperaturas del Océano Pacífico tropical, donde se ve todos valores negativos en una región que me indica que teníamos condiciones la niña desde antes del 2025 y en particular en el trimestre previo a la ocurrencia de incendios. Entonces, sabemos que la niña, fíjense, acá traje
tres mapitas de un estudio previo, pero colores rojos me indican correlaciones positivas entre lo que pasa en el Océano Pacífico tropical y lo que pasa en las precipitaciones en nuestra región. La niña favorece la reducción en la precipitación en el norte de Patagonia y en la región de estudio en particular. Así que hay un rol detrás en cuanto a las reducciones de las precipitaciones asociadas al fenómeno de la niña, pero el estudio concluye que es mínimo el factor que se asocia a la variabilidad natural y obviamente las reducciones en las precipitaciones son principalmente atribuibles a las actividades humanas. Y después está otro amigo de los meteorólogos que es el SAM o el modo anular del sur, que acá fue más complejo analizarlo porque era negativo. Yo tendría que haber buscado una serie temporal que comenzara antes, pero bueno, acá tienen los valores que había hasta desde el 1 de diciembre aproximadamente del 2025, donde vemos que hay valores negativos de este indicador. Eso favorecería las precipitaciones. Y luego fue positivo, y en particular fue positivo más o menos a partir de el 5 o 6 de enero, que fue el periodo en el cual se exacerbaron los incendios y fue justamente coincide con la ventana del 6 al 20 que analizamos, que tomamos nosotros. Y fíjense que la continuidad del índice es casi positiva durante todo el periodo que le quedaba al verano, así que también se suma a un factor que favorecería el déficit de las precipitaciones y con lo cual favorecería la ocurrencia de incendios. Entonces, no es tan lineal sumar y restar cosas, sino que a veces la niña va por un lado, otro modo de variabilidad va para otro y se cancelan las contribuciones, mientras que la señal antropogénica, la señal de cambio climático asociada a las actividades humanas, ahí sí, esa va siempre para un mismo lugar. La variabilidad natural oscila entre varios factores. Y le puse natural entre comillas porque el SAM eh, tiene una tendencia hacia una fase más positiva como consecuencia de las actividades humanas. Así que no es tan natural. El niño y la niña existían desde antes de que existieran los seres humanos, o por lo menos desde que se tienen registros, y todavía está como en debate cuál es el rol de las actividades humanas en modificar los patrones del niño y la niña, mientras que para el modo lunar del sur hay un poco más de evidencia que dice que los seres humanos jugamos un papel en su modificación y una tendencia hacia una fase más positiva indica una potencial reducción en las precipitaciones de la región patagónica y como consecuencia, obviamente, más condiciones de sequía. Y bueno, ahora como para ya cerrar con la parte de los resultados y la atribución, hay dos indicadores que se utilizan: el cambio en la razón de probabilidad, que es este probability ratio, y en la intensidad, que es este change in intensity, donde si tenemos valores positivos, tengo mayor probabilidad, o por lo menos en el probability ratio mayor que uno. Este indicador es la probabilidad de ocurrencia en el clima actual dividido la probabilidad de ocurrencia del clima en el pasado. Si en el actual es más probable, este valor va a ser mayor que uno. Si en el pasado era más probable, este valor va a ser menor que uno. Y fíjense que para las observaciones y para estas letritas no le dan pelota, pero son distintos modelos climáticos, porque no me sería como muy malo como científico casarme con una sola cosa y decir, bueno, este modelo climático justo me dio el resultado que yo quiero. Entonces, no, tratamos de analizar muchísimos simulaciones climáticas como para tener un rango de incertidumbre y ver con qué grado de confianza podíamos atribuir este cambio en el indicador de incendios a las actividades humanas. Eso nos da como resultado que fue 2,5 veces más probable la situación que favoreció la ocurrencia de incendios en Patagonia. Y el cambio en la intensidad es mayor que cero, lo cual nos dice que no solo fue más probable su ocurrencia, sino que
con mayor intensidad. Hacemos lo mismo para la precipitación en el trimestre precedente a la ocurrencia de incendios, probability ratio por encima de 1 para todas las simulaciones y para las observaciones. Y el cambio en la intensidad, obviamente, si venimos hablando de que hay una tendencia negativa, es obvio que o esperable que el cambio en la intensidad muestre valores porcentuales negativos y anda en un torno a un 20% menos de precipitaciones en este trimestre en particular como consecuencia de las actividades humanas. El informe muestra también, bueno, qué pasa si sumo el SAM o si sumo la niña y demás. Los valores no cambian demasiado porque obviamente el principal factor detrás de estos cambios son las actividades humanas y no la variabilidad natural, cosa que hubiera sido distinta si la niña hubiera tenido un factor, un papel relevante. Y acá algunos resultados que no les no voy a entrar mucho en detalle, pero eh, este 2,5 de incremento en la probabilidad de ocurrencia de las condiciones que dieron como consecuencia estos incendios y ese 20% que en realidad es este 17,3 negativo redondeado, porque, de nuevo, si tomamos los datos de Esquel, ese trimestre da un 30% por abajo de los valores normales. Ya voy a llegar a por qué no se utilizaron los datos de Skell, pero básicamente los rangos de magnitud son similares entre las simulaciones y las observaciones y bueno, eso nos da confianza en estos resultados que obtuvimos y que lamentablemente son parte de... estamos viendo la punta del iceberg de algo mucho más grande que puede llegar a suceder. Y en el informe también está mostrado los resultados para el cambio climático proyectado a futuro. Acá analizamos un grado 3 de calentamiento en el clima actual. También se analizaron los resultados a 2 grados de calentamiento. No importa cuándo lleguemos, si es en el 2030, en el 2040 o en el 2050. 2 grados de calentamiento, sea el año que sea. ¿Qué va a pasar con los incendios? Bueno, imagínense que todo sigue la línea de tendencia que venimos observando, así que los déficits de precipitación se mantienen y el incremento en este indicador de condiciones climáticas que favorecen la ocurrencia de incendios también se incrementa. Como para complementar el trabajo que hicimos, me gustaría mencionar un par de trabajos recientes de colegas que analizaron también condiciones de incendios, tal vez en otras regiones de Argentina, pero en zonas aledañas de la Patagonia, donde encontraron estas tendencias que estamos analizando, pero fíjense en inestabilidad atmosférica. O sea, este es un estudio que básicamente analizó la actividad eléctrica como factor vinculado a la ocurrencia de incendios, donde, como les decía, no importa si lo arrancó alguien, lo inició una persona, un ser humano o cayó un rayo. Yo les dije, no importaba a los efectos del estudio. Ahora bien, yo puedo documentar desde el punto de vista de la variabilidad climática qué estuvo pasando con las condiciones que favorecen a la ocurrencia de relámpagos, de actividad eléctrica y en particular los que generan incendios. Para que haya actividad eléctrica necesito una atmósfera inestable. Entonces, si calculamos un índice de inestabilidad y calculamos su tendencia en el largo plazo, desde 1950 hasta un periodo reciente, fíjense que la tendencia es positiva, o sea, la atmósfera cada vez está más inestable, en particular en esta región de la Patagonia. Acá analizan otro indicador, el Fire Weather Index, que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que me muestra es condiciones meteorológicas también propicias para incendios, muy similar al HDWI que utilizamos nosotros. Tendencia positiva, o sea, cada vez las condiciones meteorológicas propicias para incendios son mejores y la cantidad de incendios iniciados por rayos
de nuevo, desde 1950 hasta la actualidad, la tendencia es positiva. O sea, una atmósfera cada vez más inestable nos da, en combinación con condiciones meteorológicas propicias para incendios, más sequedad, más temperaturas, nos da más incendios iniciados por rayos. Y detrás de esto están las actividades humanas, está el cambio climático antropogénico, muy probablemente, porque el calentamiento de la atmósfera es atribuible a las actividades humanas. Esta tendencia hacia más condiciones de sequía son atribuibles a condiciones humanas, a las actividades humanas. Así que, eh, si bien hay que hacer un estudio de atribución propiamente dicho, si uno ata cabos y conecta físicamente todo lo que tiene sentido desde el punto de vista físico, nos da el camino a que, hay un papel fundamental de las actividades humanas detrás de estos incendios. Y bueno, un dato de color donde los bosques nativos son los que más sufren, los incendios, a pesar de que en la eficiencia es más fácil para un relámpago iniciar un fuego en una pastura que en un bosque, pero, lamentablemente los bosques son los que más sufren estos cambios. Y como para ir cerrando, proyecciones futuras, ya un poco anticipé en la primera pregunta que me hizo, Ariadna, ¿dónde estamos parados? Lamentablemente acá, bueno, no, como científicos a veces somos malos para hacer gráficos, pero si logran ver los numeritos que están adentro de los triangulitos, circulitos y demás, son todos conjuntos de simulaciones climáticas. Y adentro de cada triangulito, circulito o cuadradito, que, se asocia a distintas simulaciones, van a encontrar un número que corresponde a un año. Y ese es el año en el cual se detecta una señal de cambio climático en el índice Fire Weather Index, el índice de, condiciones meteorológicas, que favorecen incendios. Como es esperable, hay, años que ya pasaron. O sea, la señal de cambio climático no es que está ahora o que se viene a futuro. En muchos casos ya la tenemos desde hace tiempo. Fíjense, 2014, 2011, 2012. Y en particular me voy a parar en, los resultados de las cajitas que pululan ahí cerca de la Patagonia. Fíjense en el extremo sur de la Patagonia, algunos conjuntos de simulaciones, en particular, este que dice 2047, es, un conjunto de simulaciones de modelos que ya está obsoleto, ya fue mejorado y ya, está casi en desuso, porque ahora lo que más se utiliza es este CEMIP 6. Cordex son modelos regionales, o sea, tienen mucha más resolución y pueden representar mejor la variabilidad climática, sobre todo teniendo en cuenta el gradiente en la topografía de la cordillera de los Andes. Así que, fíjense, 2024, 2025, ya está, una vez que se cruza ese umbral, ya es muy probable, es muy, poco probable volver para atrás. Y fíjense del otro lado de la cordillera, en la zona de Chile, 2021, 2020, en lo que sería el norte de la porción, patagónica, región pampeana y norte de Argentina, 2032, 2030, 2028, ahí hay un poquito, no tenemos mucho margen, a futuro, pero está emergiendo una señal que lamentablemente, nos muestra esto que estamos viviendo y nos anticipa lo peor a futuro. Y este otro estudio, analizaba, obviamente este indicador se construye como una combinación de variables meteorológicas. Bueno, ¿cuál es la variable que más tiene la culpa detrás de que este índice esté afectado por el cambio climático? Y si miramos para la región patagónica hay un color rojito ahí. Y si me voy a la tablita del color rojito, me dice temperatura. O sea, los incrementos en la temperatura están detrás de que este Fire Weather Index o este incendio, este índice que, me hable de la ocurrencia de incendios, se esté incrementando como consecuencia de las actividades humanas. No tanto la precipitación, o sea, estaría jugando un papel secundario la humedad relativa o el viento o la precipitación, y es la temperatura la que está moviendo la aguja, al menos en esa región, porque fíjense, voy al Amazonas y ya tengo, la precipitación como jugando un papel más importante. Entonces, hay que ver bien qué variable está detrás y bueno.
tenemos, gracias a estos trabajos recientes, información al respecto y algún resultado también vinculado de nuevo a la actividad eléctrica, donde muestran eh, incrementos en la ocurrencia de incendios. En particular, esto está tomado para invierno y primavera, así que no sería como el caso más representativo para Patagonia, pero fíjense que hay toda zona de incrementos en la ocurrencia de incendios generado por rayos y resultados en particular en Norteamérica, dicen que por cada grado de calentamiento podría registrarse un 10% de incremento en los rayos que dan como resultado incendios forestales, así que también tengamos presente eso, porque va a ser parte de lo que se esperaría para la segunda mitad de este siglo. Como para sintetizar, y voy a tratar de resumir, así que me imagino que habrá muchas preguntas ahí eh, a responder. Este episodio de incendios seguro habría sido menos frecuente en un mundo con una temperatura 1,3 grados más baja, así que se incrementa en la frecuencia de ocurrencia de condiciones que favorecen los incendios. En el caso de Chile fue de 3 veces, se tomó un indicador más corto, no de 5 días, sino de 2 días, por cómo evolucionaron los incendios en Chile. Mientras que en Patagonia se tomó un periodo, el periodo más extremo de 5 días consecutivos y se incrementó en un 2,5 veces en la probabilidad de ocurrencia como consecuencia del cambio climático. Las precipitaciones mostraron una reducción también atribuibles a la señal humana en un 25% en la región chilena y un 20% en la región patagónica, donde modos de variabilidad climática natural actuaron en múltiples escalas temporales, como la Niña y el modo rural del sur, donde vimos que la contribución en algunos casos iba en pos de favorecer e incrementar este 20% y llevarlo a más de 30%, y en otros periodos no tanto, se contrarrestaban. Eh, y las malas señales, o las malas noticias son que todos los modelos climáticos prevén un cambio progresivo hacia condiciones meteorológicas más propicias para los incendios, junto con una disminución de las precipitaciones estacionales. Así que eso nos da un alto grado de confianza de que los cambios ya observados se deben al cambio climático antropogénico. Parte de los desafíos a futuros es que fue un evento sumamente extenso a nivel temporal, que es parte de los que les mencionaba antes. Terminamos de un estudio cuando todavía estaban los brigadistas tratando de apagar los incendios y esto es noticia del domingo a la tarde. Mientras estaba haciendo la presentación apareció en Twitter esto y que se habían declarado extintos esos focos. Eh, Parece como no sé, no tengo palabras para describir la continuidad temporal de esta situación de incendios. Obviamente en el estudio no está contemplado el que los sueldos de los brigadistas o los recursos que el Estado les proveyó para que pudieran apagar esos incendios. Obviamente ahí hay otro factor humano que no está vinculado al clima, pero que también exacerba la ocurrencia de estos incendios. Los registros meteorológicos son insuficientes para un adecuado detalle espaciotemporal, y esto lo traigo a colación. Este es el mapa de peligro de incendios del viernes pasado, donde vemos que estos puntitos son las estaciones meteorológicas a partir de las cuales se cuantifica el índice. Y fíjense que la Patagonia tiene muy escasa información basada en estaciones meteorológicas. Por eso es que nosotros no pudimos usar información meteorológica para analizar este tipo de incendios. Lo traigo a colación en un contexto en el cual se planea que un recorte del 20% en el personal del Servicio Meteorológico Nacional, que en particular traería como consecuencia el cierre de estaciones meteorológicas en una red que necesita densificarse y no retroceder y retrotraerse. Nosotros analizamos los 3 meses previos en cuanto a las precipitaciones, como para ver qué rol tenía.
Pero el invierno tuvo poca precipitación y poca acumulación de nieve, y esa es una imagen del Cerro Catedral en algún momento de julio o agosto. Entonces, y este es el mapa de acumulación de precipitaciones en Esquel a lo largo de los últimos 365 días, donde vemos que el acumulado está muy por debajo de la línea negra, que es lo normal, está casi 200 milímetros por debajo de déficit en las precipitaciones. Entonces, sin duda, se podría haber hecho también el estudio mirando la precipitación del invierno y ver en conjunto, desde junio hasta el momento del incendio, si eh, cuantificar de nuevo cuál hubiera sido la reducción o cuál hubiera sido el rol de las actividades humanas detrás de esa reducción, porque sin duda la vegetación estaba sumamente estresada, estresada no solo por los 3 meses previos, sino ya venía de un poco más hacia atrás la situación de déficit. Y antes de terminar, bueno, tampoco miramos en detalle el rol del cambio de uso de suelo, la introducción de especies que no son nativas, que lamentablemente también fomentan o incrementan la vulnerabilidad frente a los incendios, que eso se detalla un poco en el documento, pero no lo pudimos, no lo cuantificamos desde el punto de vista del modelado, pero hay un montón de factores que exceden al clima que están detrás de estos incendios y bueno, nosotros tratamos de echar luz desde el aspecto climático, pero me parece que los actores que están en el territorio y sobre todo ustedes que pertenecen a guías de turismo y parques nacionales y demás, tenemos que tirar todos para el mismo lado porque a la vuelta de la esquina está el verano que viene y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Así que con eso les agradezco su atención.